Muy buenos días, querida congregación. Un saludo muy especial para todos ustedes. También un saludo muy especial para las personas que ven estos videos en el canal de YouTube. Continuamos con las enseñanzas que venimos trayendo todos estos fines de semana. Continuamos con la perseverancia de los santos. Esta es la tercera y última parte acerca de esta doctrina tan interesante y tan bonita que está pues precisamente en las escrituras. Quiero que estemos muy atentos al texto que vamos a desarrollar el día de hoy. En Juan 17, versículo de 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios infinito, todopoderoso eres tú, amado Padre. Te entrego en este momento, amado Señor, esta exposición de la palabra. Te entrego en tus manos este sermón, amado Padre. Dios mío todopoderoso, permítenos siempre acercarnos con total reverencia ante tu santa palabra, Señor, con total temor, amado Señor, en nuestros corazones, para no llegar a transgiversar las escrituras, para no llegar a contaminar, amado Señor, las escrituras con ideas humanas. Por favor, sosténme, amado Padre, en este sermón, en esta predicación. Dios mío, te pido por los corazones de las personas que van a escuchar estas palabras. Dios mío, Espíritu Santo, llénalos de luz, permíteles, por favor, ser transformados por tu palabra, amado Padre. Yo los entrego en este momento, así como te entrego absolutamente cada palabra que vaya a decir y a pronunciar en este sermón. Te entrego este momento en tus manos, así como las personas, cualquiera que esté escuchando esta predicación, amado Padre. Solo dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos completamente de ti. Tráenos luz a nuestras vidas por medio de tu santa palabra. Amén. Bueno, ya hemos estudiado dos sermones anteriores esta doctrina de la perseverancia de los santos o de la fe que persevera. Y entonces, bueno, haciendo un recuento, haciendo un breve resumen, ¿qué es la doctrina de la perseverancia de los santos? Y por ese motivo pues le hemos dedicado un buen tiempo a estudiarla, a desmenuzar muy bien, a poder conocer lo que pues esta verdad escritural nos dice, a ayudar a entender, para que esto nos ayude a entender con una mayor claridad. ¿De qué trata esta doctrina? ¿Cuál es el corazón de la doctrina? Y todo esto pues nos va a ayudar a entender precisamente todo lo que habla, todo lo que trata, cuál es esa columna vertebral de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y bueno, basados ya en los sermones anteriores, en lo que la palabra nos ha hablado, nos ha mostrado acerca de esta verdad escritural, la perseverancia de los santos enseña que ninguna persona que Dios decide salvar puede perderse, sino que siempre llegará a la gloria. La doctrina lo que nos enseña es que al creyente se le da una fe sobrenatural que persevera a pesar de las dificultades, a pesar de las caídas, a pesar de todos los tropiezos que la persona pueda llegar a, a tener durante su vida cristiana. En otras palabras, a la doctrina se le puede llamar también esa fe perseverante que Dios le regala al creyente, y con respecto a esta doctrina pues también se le puede llamar la preservación de los santos, porque a veces puede llegarse a generar ciertas confusiones. Cuando se habla de la perseverancia de los santos, las personas a veces pueden llegar a pensar que habla de una perseverancia propia,
que el ser humano en sus fuerzas naturales puede llegar a perseverar, pero no es de esto lo que habla la doctrina. La doctrina nos habla de una perseverancia de los santos precisamente, pero debido a la fe que Dios coloca en el creyente. Entonces se le puede llamar también de una manera muy acertada la preservación de los santos, para no llegar a tener como confusiones con los nombres. Entonces, sabemos que la doctrina habla de la fe sobrenatural que Dios le da al creyente. Es una forma sobrenatural en la que Dios preserva a sus hijos y los guarda sin caída. Judas 1:24 nos habla esta gran verdad. Es importante entender que el creyente debe obedecer los mandamientos de Dios y se debe esforzar por esa obediencia, pero de eso trata la santificación progresiva. Por ese motivo, pues dedicamos anteriormente varios sermones acerca de la santificación, exhortando al creyente acerca de la responsabilidad que el creyente tiene ante Dios, pues realmente tenemos una responsabilidad como hijos de Dios en el proceso de santificación, ya que el Señor nos ordena que seamos santos porque Él es santo. Dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Entonces lo que tenemos que hacer es que debemos aprender a diferenciar esta responsabilidad que tenemos en el proceso de la santificación y lo que también implica la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Son dos cosas. La responsabilidad propia que yo como creyente tengo ante la santificación, pero por otro lado, la fe sobrenatural de Dios está actuando en mi vida y me está preservando. Y tenemos que entender muy bien estos dos panoramas que son muy reales en la vida de todo creyente. Y en parte eso es lo que vamos a hacer en este sermón. Vamos a mirar la diferencia, pero también vamos a ver cómo trabajan en sincronía la una con la otra. Debemos tener claro que la doctrina de la perseverancia de los santos habla de la seguridad de la salvación que tiene el verdadero creyente, no de la responsabilidad para preservar él mismo su salvación. La responsabilidad del creyente es una responsabilidad real ante Dios y se encuentra ligada directamente a la santificación progresiva en la que tanto Dios como el creyente intervienen. Pero debemos comprender también, esto es muy importante, debemos comprender que la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Primera de Pedro 1:12. No es una obra nuestra, es una obra de Dios, pero es un proceso en el cual nosotros tenemos responsabilidad, pues Dios nos entrega sus mandatos y nos ordena cumplirlos. En la santificación progresiva tenemos la responsabilidad ante Dios de mortificar el pecado para hacer que muera de manera progresiva. En la perseverancia de los santos, o la fe que persevera, cuando una persona cree en Jesucristo, literalmente, cuando nosotros creemos en Jesucristo, literalmente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que abandonarnos de manera total y entregarnos a alguien a quien nunca hemos visto y nunca hemos experimentado y no podemos conocer o experimentar hasta que lleguemos a ese abandono completo, a ese abandono total. Eso demanda una fe que va mucho más allá de la fe humana. Esa fe humana normal, esa fe humana natural, esto va mucho más allá que esa misma fe. Eso demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural. Y el único tipo de fe que Dios da es una fe perseverante, una fe que hace perseverar al creyente durante todo el camino. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos.
Y eso es lo que esa es la manera en cómo Dios opera guardándonos a nosotros mismos. Nosotros no intervenimos para preservarnos, nos esforzamos. Tenemos que ser obedientes, tenemos que tomar decisiones y alejarnos del pecado. Pero nosotros no intervenimos en que Dios sobrenaturalmente nos va guardando, porque es Dios quien coloca en el corazón del creyente esa fe sobrenatural. Yo en mis propias fuerzas no puedo colocar una fe sobrenatural en mi corazón, yo no puedo. La fe humana por voluntad humana es débil. Pero Dios es el que coloca esa fe que persevera, esa fe que nos guarda, dándonos completa seguridad de que no perderemos la salvación. Si hemos nacido de nuevo, no perderemos la salvación, pues la fe sobrenatural que Dios nos ha dado nos preservará hasta el momento culminante de la salvación, que es la glorificación. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. En palabras más simples, y citando al pastor Miguel Núñez, la doctrina de la perseverancia de los santos enseña que los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final, y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios, pues nacieron de nuevo. Fin de la cita. La mejor evidencia para saber que nosotros somos salvos es la perseverancia, pero no porque en nuestras propias fuerzas perseveramos, sino porque Dios nos hace perseverar. En otras palabras, la mejor evidencia de que somos salvos es porque somos preservados en el caminar cristiano hasta el final de los tiempos por el poder de Dios. Esa es la mayor evidencia. Por eso, la palabra siempre nos habla, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Como lo vamos a ver más adelante, no es una advertencia al creyente, más bien es una afirmación. El que persevere, ese es el que es salvo. Y precisamente de esto habla la doctrina. Todo aquel que tiene una fe genuina, dada por Dios, es el que va a perseverar. El que tiene una religión en su cabeza, el que tiene un falso cristianismo, el que es un falso creyente, no perseverará ni será guardado tampoco hasta el final. Entonces, ¿cómo podemos ver de una manera correcta la responsabilidad del creyente en la santificación y la preservación que Dios hace del creyente durante su vida terrenal? Las dos cosas son una realidad en la vida de todo creyente. El cristiano genuino se va a esforzar por agradar a Dios. Se duele por el pecado en su vida, pues lo aborrece. Cuando él cae en pecado, eso lo contrita. Se siente mal, aborrece el pecado, porque tiene sed de justicia, porque tiene hambre de justicia en su vida. El verdadero creyente cambia sus hábitos y su estilo de vida mundano, pues eso ya no le va a satisfacer, y todos esos aspectos son debido a que ahora el creyente es una nueva creación y las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Si vemos a un creyente de muchos años que ama el mundo, ama la comunión con los del mundo, piensa igual que ellos cuando está con ellos y de alguna manera se camufla y piensa diferente cuando está en la iglesia, como una especie de camaleón que se acomoda a las circunstancias, es una señal de que posiblemente no ha nacido de nuevo, no ha habido una real conversión, no ha sido regenerado realmente. Y este creyente puede estar totalmente engañado por una idea de una religión o una idea de Dios que tiene en su cabeza, pero que no es el mismo Dios de las Escrituras. Pues él mismo acomodó las Escrituras, se acomodó a una religión y acomodó un Dios en su mente. Y de esa manera pues quiere vivir cómodo y tranquilo. Como creyentes, somos responsables moralmente ante Dios. Somos agentes morales
responsables. Existe una responsabilidad. Tenemos que hacer morir las cosas que son contrarias a Dios. Y ese proceso es un proceso doloroso, pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser activos en la santificación. Somos responsables ante Dios por nuestros actos. Si un creyente no tiene el más mínimo interés en cambiar su estilo de vida cómodo en el mundo, debería cuestionar su verdadero nacimiento y si realmente tuvo un arrepentimiento genuino. Es tan fácil que las personas se crean creyentes y están tan engañados ellos mismos que creen que realmente siguen al Señor, pero realmente es una máscara, pues viven exactamente igual que cualquier persona del mundo. Por otro lado, está la preservación de los santos. Todo aquel que ha tenido un nacimiento genuino será preservado por el poder de Dios. Y esto es mediante la fe que el Señor le entrega al creyente. Esta verdad tan clara la vemos en Primera de Pedro 1:5. Todo creyente genuino está protegido o guardado por el poder de Dios, que es quien lo preserva hasta el final. La fe perseverante que Dios coloca en el cristiano genuino es la que lo hará perseverar y la que lo preservará hasta el final, aun cuando caiga y cometa errores. Un claro ejemplo en las Escrituras acerca de cómo el poder de Dios guarda a un hijo genuino es el mismo Pedro, el apóstol Pedro. Podemos ver a un personaje como cualquier otro creyente, muchas veces impetuoso, impulsivo, sentimental, egoísta, cobarde, imprudente, en fin, con todo tipo de errores como ser humano. Y si hay alguien en el Nuevo Testamento quien era susceptible al fracaso, ese era Pedro. Y el hombre que escribió estas palabras, y ese es el hombre que escribió estas palabras tan maravillosas. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1:5. Porque él fue, precisamente Pedro fue un hombre que experimentó la fe perseverante de Dios en su vida en base a los registros de los evangelios. Cuando vemos las escrituras, cuando vamos a los evangelios, ninguno de los discípulos de nuestro Señor, aparte de Judas, que sí se perdió, pero aparte de él, ninguno fracasó como fracasó Pedro. Pedro fracasó de una manera miserable. En varias ocasiones, él fue reprendido fuertemente por parte del Señor. Creo que ninguna de las eh, ninguna de las reprimendas más fuertes se iguala a esta que podemos encontrar en Mateo 16:23, en la cual Jesús lo vio a la cara y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, ese es el límite. Cuando el Señor te identifique como la herramienta de Satanás, de verdad que has tropezado, de verdad que has caído, seriamente has tropezado. Y es curioso, porque esto le ocurrió a Pedro casi inmediatamente después de su momento más espiritual, de uno de los momentos más altos de su vida, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16, y Jesús dijo: carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Y después comete una imprudencia, se entrega a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, y es una herramienta de tropiezo. Es impresionante. Pedro es ese gran ejemplo de lo alto y lo bajo, el punto más extremo entre lo elevado y el punto extremo más bajo. Pedro es prueba de un verdadero creyente, Pedro nos prueba que un verdadero creyente puede tropezar y puede tropezar seriamente y puede fracasar y fallar seriamente. Ese es un claro ejemplo. Un creyente puede ser débil, cobarde y negar de manera temporal incluso al Señor. Pero debido a que ha recibido una protección,
mediante una fe perseverante producida en su corazón por la obra soberana de Dios, Él nunca falla completamente. Y nunca va a fallar de manera definitiva. Justo después de la negación, ese momento tan triste en la vida de Pedro, justo después de ese momento, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro en ese momento? ¿Siguió con su vida como si nada, excusándose y autojustificándose, como muchos supuestos cristianos modernos? Y por tanto, pues como se excusaba, podía estar tranquilo y no sentir ninguna vergüenza. No, no, para nada. Él lloró amargamente, queriendo ser restaurado, desesperado por ser restaurado. Eso es lo que ocurre en la vida de un creyente, realmente, de un verdadero creyente. Amargura y dolor a causa del pecado. Es ilógico pensar que el creyente genuino va a querer pecar con libertad. Y la gente llega a pensar que si nosotros enseñamos la verdad sobre la preservación de los santos, sobre la perseverancia que Dios hace ante sus hijos, que Dios hace con sus hijos, el cristiano se va a arrojar a una vida libertina y va a querer pecar, ¿no? Eso es ilógico. El que se dice hijo, entre comillas, y quiere pecar deliberadamente y no se duele por el pecado en su vida y lo practica constantemente año tras año, sin querer hacerlo morir y sin sentir remordimiento alguno, es porque ese creyente no tiene una relación con Cristo. Realmente no es un genuino creyente. El verdadero Hijo de Dios se va a doler a causa del pecado, llorará amargamente por su pecado y estará esperando y querrá ser restaurado. Y esta es la misericordia de Dios para su rebaño, que Él, por su poder, restaura al creyente, lo guarda y además de eso, tenemos a un sumo sacerdote, tenemos al sumo sacerdote que está intercediendo e intercede por sus ovejas, intercede por su pueblo constantemente. Todo esto que vivió Pedro, toda esa caída tan tremenda, esa falla que tuvo Pedro, el Señor Jesucristo ya se lo había profetizado. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:31. Jesucristo mismo es quien intercede por su rebaño, para que la fe de sus hijos no falle. ¿Y cuál es esa fe? La fe dada por Dios, pues es mediante la fe que Dios obra su poder en nuestras vidas para que seamos preservados y seamos preservados hasta el final. Y así nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Aquí nuestro Señor le está diciendo que Él va a permitir que Satanás los zarandee, pero al mismo tiempo le está dando la confianza, y esa confianza que todos debemos tener como creyentes, que Él mismo está intercediendo para que la fe del creyente no falle. Jesús permitió que sucediera esto con Pedro. Satanás no podía tentar a Pedro si el Señor no se lo hubiera permitido. Y él lo permitió, sabiendo que la fe de Pedro no fallaría, porque él oró para que esa fe no fallara. Y su oración siempre es oída y respondida por el Padre, porque Jesús siempre ora conforme a la voluntad del Padre, así como el Espíritu intercede según la voluntad del Padre. Esto es pura preservación de los santos, algo que solo Dios puede obrar en nosotros. Y esa intercesión que Cristo hizo por Pedro, la podemos ver en nuestro texto. Yo ruego por ellos, dice nuestro Señor Jesucristo, en esa oración en Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Aquí en esta oración, esta es una oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y es una oración por su pueblo. Aquí está intercediendo por todos aquellos a quienes el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo.
Esta oración es tan maravillosa porque no solamente está pidiendo por por los creyentes de esa época, sino que está orando por todos los creyentes, tiempo presente y tiempo futuro. Dice, mas no ruego solo por estos más adelante, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesucristo intercede constantemente por los que el Padre le ha dado. Y estos son aquellos que han nacido de nuevo o que serán regenerados gracias a la soberana elección del Padre en la eternidad. Él sabe a quienes le ha dado el Padre, y por ellos intercede. Por eso la seguridad del creyente respecto a su salvación y a la obra salvadora que Dios ha comenzado en su vida. Yo ruego por ellos, dice nuestro Señor en esta oración. Yo ruego por ellos. La palabra aquí para ruego o para rogar es la palabra erotao, erotao, así se dice, que significa hacer una petición seria por parte de alguien que está en una posición preferida. Tal solicitud recibe una consideración especial debido a la relación especial involucrada. Ese ruego del Señor Jesucristo por aquellos que le han sido dados es sumamente especial y emana de una relación íntima tanto de Cristo con el Padre como del creyente con Cristo y con el Padre. La naturaleza de esa relación es la que produce ese ruego tan personal y que además es considerado especial por parte de Dios. Es un ruego que el Padre tiene presente y no desecha, porque pues nuestro Señor Jesucristo ora conforme a la voluntad de Dios. Por aquellos que se perderán, Cristo no intercede. Dice, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Esta parte de las escrituras, cuando vemos en las escrituras este tipo de textos, no son muy mencionados realmente, y muchos ni siquiera se quieren meter en estos temas porque no suena muy agradable al oído humano. Y más cuando estamos viviendo en una época donde todo es relativo, la verdad es relativa. Y cada persona tiene su propia creencia y nadie puede aseverar las verdades bíblicas porque si no está violando el derecho de libertad de expresión de las otras personas y se le tilda al predicador, al que habla la verdad, se le tilda de falto de tolerancia y falto de amor. La sociedad actual pretende que a nadie se le puede decir nada y mucho menos exhortar o hablar la verdad bíblica, porque si no, está vulnerabilizando los derechos de libertad. Y es el escudo perfecto que Satanás utiliza para engañar el mundo, porque coloca más y más dificultades para hablar las verdades bíblicas y para proclamar el Evangelio. Hoy día el pensamiento liberal y progresista, que se metió ya por completo en la iglesia cristiana, en movimientos cristianos, pretende esconder grandes partes de las escrituras y además pretende silenciar las verdades bíblicas. Ahora el pensamiento liberal dentro de las iglesias promueve el pecado y las libertades sexuales pecaminosas porque según la teología modernista cree que pueden hacer lo que quieran y carece de total carácter escritural, todos, sin importar, dicen ellos, son hijos de Dios. Ese pensamiento promueve que todos se van a salvar. Sin importar el estilo de vida que la persona lleve, al final nadie le puede exhortar al arrepentimiento y pretenden vivir de una manera pecaminosa, sin arrepentimiento, ni santidad, ni buscando a Dios, ni teniendo una relación personal con el Señor, porque según ellos Dios salva a todos y eso no es verdad. No es verdad según la palabra de Dios. Cristo vino a salvar a su pueblo y muchos se condenarán. Es una realidad. No todos nacen de nuevo y no todos recibirán a Cristo y mucho menos, no todos son hijos de Dios, como lo dicen las Escrituras. Pero a todos los que le recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Cristo, que realmente creen. Ese creer implica una relación con el Señor, implica un abandono de mi vida pecaminosa. Dice el siguiente versículo, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Primera de Juan 1, 12 y 13. Solo aquellos que por la voluntad del Padre reciben a Cristo, nacen de nuevo, y esos serán los que el Señor guardará y glorificará. Estos son los que son hijos y por los cuales Jesucristo intercede, porque le pertenecen a Dios, y lo que le pertenece al Padre le pertenece al Hijo. En nuestro texto, sigamos leyendo, dice, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Señor Jesucristo también sabe que necesitaremos ayuda y guía, pues estamos en el mundo y tenemos que ser luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas y de maldad. Dice el Señor, ya no estoy en el mundo. Él estaba percibiendo que Él se iba a ir. Y sin embargo, ellos están en el mundo, porque yo me voy. Yo me voy a tener que ir y los voy a dejar aquí. Y yo voy a ti, Padre Santo, dice el Señor Jesucristo. Entonces Él dice esto en el texto, guárdalos en tu nombre, en el nombre que tú me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Qué oración tan sorprendente! ¡Qué oración tan maravillosa! Padre, guárdalos. No solo a Pedro, no solo la fe de los discípulos, sino la fe de todos los creyentes. Guárdalos a todos, todos los que me has dado, a todos los elegidos, a todos los justificados, a todos los santificados, guárdalos, guárdalos en tu nombre. Coherente con quien eres tú, el gran Dios poderoso, todopoderoso, omnisciente, que guarda a los que son suyos, para que todos seamos uno en la gloria ese día, cuando toda la humanidad redimida sea congregada en tu presencia. Eso es lo que implica esta oración de nuestro Señor. De manera más específica, más adelante en el versículo 15, Jesús sigue orando y dice, no te pido que los quites del mundo. Necesitamos que estén en el mundo para que evangelicen, pero guárdalos del maligno. Aquí Jesús está intercediendo como nuestro gran sumo sacerdote y está intercediendo a favor nuestro, pidiéndole al Padre que nos guarde y nos proteja para que nuestra fe no falle. En el versículo 17 él añade, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos mismos también sean santificados en la verdad. No te pido solo por estos, sino por aquellos que creen en mí a través de su palabra. Jesús dice esto, Padre, quiero mostrarles la gloria, quiero llevarlos a la gloria eterna, quiero que los protejas, quiero que te aferres a ellos, quiero que los guardes, quiero que te asegures de que su fe nunca falle, para que todos estemos juntos como uno en la gloria eterna, como fue planeado, como fue la intención desde antes de la fundación del mundo, cuando tú echaste a andar este plan redentor. Guárdalos del maligno, santifícalos por tu palabra, tráelos a la gloria eterna para que puedan compartir con nosotros esa gloria. Y no solo estos, y dice el versículo 20, sino todas las personas que creerán en mí a través de sus palabras. Y tanto ustedes como yo estamos incluidos en ese versículo, porque creímos a través de las palabras que fueron escritas por los apóstoles. Esta no solamente fue una oración momentánea que Jesús ofreció allí en Juan 17, en el huerto esa noche.
Él ora así el día de hoy y todo día y en todo tiempo. Escuchemos este gran versículo, Hebreos 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo intercede por los que han sido salvados e intercede perpetuamente, es decir, nunca deja de interceder. Él tiene la capacidad para salvar. Él puede salvar para siempre. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Y aquí está el porqué. Debido a que Él vive para hacer intercesión por los creyentes. Somos guardados, somos protegidos por una fe perseverante. Esa fe sustentada y mantenida hasta el final mediante la intercesión del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mismo también entra en este gran misterio de protección. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27. Recordemos que estamos viendo cómo somos santificados y al mismo tiempo somos guardados por Dios. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es hablar en lenguas o algo por el estilo. No es lo que la persona dice, es lo que el Espíritu Santo dice. Y no es algo expresado, es algo no expresado. Es una comunión trinitaria interna, silenciosa, privada, en la cual el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay palabras aquí, es el Espíritu intercediendo a favor nuestro. Y el que escudriña los corazones, ese es Dios. Conoce la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Internamente, como creyentes, internamente hay una comunicación trinitaria entre el Espíritu Santo y el Padre, porque el Espíritu Santo está también intercediendo desde nuestros corazones. Entonces, Cristo ora de acuerdo con la voluntad de Dios, para que nuestra fe no falle, para que el Padre nos guarde. El Espíritu ora según la voluntad de Dios y como resultado, el siguiente versículo: todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Dios y son llamados según su propósito, porque a los que antes conoció, Él justificó, y a quien Él justificó, Él glorificó. Romanos 8:28. Y esto es una seguridad enorme. ¿Qué seguridad tan grande tienen aquellos que realmente han confiado en Cristo como su Señor y su Salvador? ¡Qué seguridad! ¡Qué salvación tan maravillosa! Cuando nosotros pensamos en el cielo, no es que nos vemos como Jesús físicamente, es que seremos como Jesús en términos de santidad perfecta. Hemos sido escogidos, llamados, justificados, santificados y seremos glorificados. Somos guardados hasta esa hora y somos guardados por una fe perseverante sustentada por la obra intercesora de Jesucristo, quien ora para que seamos protegidos de cualquier cosa, de cualquier ataque hacia esta fe, en la carne o en el mundo o el mismo Satanás, para que nos proteja de todo esto. Y además de esa intercesión, aparte de esa intercesión que está llevando a cabo Jesucristo a la diestra del Padre, está la intercesión del corazón del Espíritu Santo, quien está orando en maneras que ni siquiera sabemos cómo orar, en una comunión silenciosa
intertrinitaria por la voluntad de Dios. Y Dios está oyendo y está respondiendo esa oración. Y el hecho de que Dios oye y responde esa oración hace que todo sea usado para bien, absolutamente todo. Esa es la realidad en la vida del creyente. Esa es la manera en cómo Dios opera en nosotros. La manera como el Espíritu intercede estando en nosotros, porque somos la morada del Espíritu Santo. En una comunicación personal de la Trinidad. Algo que nosotros ni siquiera podemos entender, pero esa es la manera en cómo el Señor vive activamente dentro de nosotros. Y entonces somos sustentados por una fe sobrenatural que ha sido dada a nosotros por Dios. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, oro porque tu fe no falle, él estaba diciendo lo que es verdad en todo creyente. El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe pueda perseverar. Y Él siempre ora de acuerdo a la voluntad del Padre. Y quien siempre responde las oraciones de acuerdo con su voluntad es el Padre. Responde las oraciones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está intercediendo. El Espíritu Santo está intercediendo conforme a su santa voluntad. Entendiendo de esta manera, una manera más profunda y especial esta doctrina de la perseverancia de los santos o de la preservación de los santos, y entendiendo lo que esta doctrina enseña en su esencia, en su corazón, la columna vertebral de esta doctrina, muchos podrían decir, bueno, pero un momento, porque ¿acaso las escrituras no están llenas de advertencias a las personas para que no caigan? Así como la leemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1, de esas personas que terminaron naufragando en cuanto a la fe. ¿No somos advertidos acaso acerca de eso? Aquellos que han sido entregados a Satanás, que para que aprendan a no blasfemar, ¿acaso no hay advertencias? Claro que las hay. Claro que hay advertencias. Y esas son advertencias a creyentes falsos. Esas son advertencias a personas que no están comprometidas. Esas son advertencias a personas que se han acercado al Evangelio y han hecho un reconocimiento superficial de la palabra de Dios, del Evangelio, pero no algo real en sus vidas. Pasajes como Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Muchos dicen, ¿sí ves? Tenemos que permanecer porque si no dejaremos de ser discípulos. Claro que la palabra de Cristo, en esta palabra no se ve que diga que dejarán de ser sus discípulos. Más bien de una advertencia, diferente de una advertencia, está haciendo es una afirmación. Está afirmando una verdad bíblica. Nuestro Señor no se contradice en su palabra. Sería ilógico que dijera lo que el Padre me dio, no voy a perder a ninguno. Y que nada ni nadie pueda arrebatarlos de mi mano. Y luego diga, si no permanecen, dejarán de ser mis discípulos. Sería ilógico que el Señor dijera eso. El Señor está haciendo una afirmación y es precisamente todo lo que hemos estado viendo. El que permanezca es el que verdaderamente es salvo. Aquí no hay una advertencia. Aquí no hay una advertencia a los creyentes. Es una afirmación que resulta ser una trágica realidad para los que son falsos creyentes o para los incrédulos. Porque lo que está afirmando es que los que permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Es una afirmación. El que no permanece simplemente no era discípulo. Nunca nació de nuevo, nunca tuvo una relación personal con Cristo. Pasajes como Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Pasajes como Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Algunos llegan a pensar que definitivamente
Depende de la perseverancia propia el mantenerse en estado de salvación. Por ejemplo, Romanos 2, 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. En otras palabras, si no perseveramos al hacer el bien, al buscar la gloria, la honra, la inmortalidad, si nosotros no perseveramos en eso, pues no recibiremos la vida eterna. Pero nuevamente, no es una advertencia para el creyente, no es una advertencia que por sus propias fuerzas debe permanecer, es una afirmación, es una afirmación. Los que por perseverancia buscan hacer la voluntad de Dios, estos tendrán honor e inmortalidad. ¿Y quiénes son los tales? Pues los que han nacido de nuevo, y los que hacen tales cosas es porque simplemente han sido regenerados. Los que no hacen esto no han sido regenerados, por lo tanto no van a tener ese deseo en su corazón por hacer obras buenas de justicia. Hebreos 3:6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Todos estos pasajes tienen que ver con retener, tienen que ver con soportar, con perseverar, con continuar, tienen que ver con permanecer. Todos estos pasajes son pasajes que tienen que ser entendidos de manera correcta. Son advertencias de que si la persona se suelta o si se desvía o si no persevera va a perder su salvación. Es importante entender que una persona no puede perder lo que no ha tenido nunca, hablando de una persona que nunca ha sido regenerada, pero lo que Dios da permanece para siempre. Es necesario entender bien estos pasajes, porque si no, se daría la sensación de que la Biblia se contradice a sí misma, porque está claro en las Escrituras, está claro que las Escrituras enseñan que la salvación es para siempre. También enseñan que la salvación es de Dios y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos ni en un punto inicial ni tampoco en un sentido continuo. Nosotros inicialmente no podemos ser salvos por nosotros mismos mediante nuestra propia fortaleza, mediante la fuerza misma de nuestra propia fe. No podemos ser salvos por eso. Nosotros no podemos aferrarnos mediante la fortaleza de una fe natural. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo. La idea aquí, en todos estos versículos, es que no son advertencias a creyentes a aferrarse con todas sus fuerzas, no sea que pierdan su salvación. Son más bien declaraciones, afirmaciones de que aquellos que permanecen, que continúan, aquellos que perseveran, aquellos que retienen, dan evidencia de que son los que son salvos. Es una afirmación. El que retiene es porque es salvo. El que persevera es porque es salvo. El que permanece es porque es salvo. Es una afirmación. Y de cierta manera, todos estos versículos se pueden responder de la misma manera a todos. Jesús está diciendo, si usted es uno que permanece en mi palabra, entonces usted es un verdadero discípulo. Si usted no permanece, usted no es un discípulo, no es un verdadero discípulo. Si usted es alguien que permanece, que persevera, usted va a recibir la salvación final. Si usted es uno de los que continúa en la gracia de Dios y continúa en la esperanza del Evangelio y continúa de manera perseverante y retiene su profesión, entonces da evidencia de que la obra poderosa salvadora de Dios se ha llevado a cabo en su vida. Porque usted posee el único tipo de fe que salva, y esa es una fe perseverante. Es una afirmación, son afirmaciones, no son advertencias a los creyentes genuinos de que se perderán. Estos pasajes defienden la naturaleza
de la fe salvadora. No son advertencias, en el sentido de que los creyentes necesitan una advertencia a que se aferren con su propia voluntad para no perder la salvación. Son advertencias hechas a creyentes superficiales, a creyentes falsos, a creyentes profesantes que no son reales y están diciendo. Y esto está diciendo, lo que esto está diciendo es, si tu fe es real, permanecerá y perseverará. Perseverará hasta el final, guardada por Dios y protegida por Dios. Si tu fe no es real, simplemente no permanecerás ni perseverarás y no te podrás mantener. Lo que los escritores están diciendo en todas las escrituras, en todo lo que es la escritura, en el Nuevo Testamento, es que así se identifican a los verdaderos creyentes. Es la manera de identificar a los verdaderos de los falsos. Usted es un creyente real si persevera. Esto es lo que están mostrando las escrituras. Y el texto realmente en el que descansa esta interpretación es Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuando alguien abandona la fe, es una prueba clara de que no era una fe salvadora. No fue la fe sobrenatural que Dios da, porque no permaneció, porque no perseveró, porque no continuó, no retuvo esa profesión, no se mantuvo hasta el final, porque no tenía una fe salvadora. Tenía una fe humana, tenía una idea, una religión en su mente, una idea de Dios en su mente, pero jamás hubo una regeneración en su vida. Entonces, como ya hemos aprendido, el conocer escrituralmente que la salvación es algo seguro para el creyente y que puede perseverar gracias a la fe sobrenatural que Dios le entrega, no es motivo para pensar que el verdadero cristiano se va a arrojar al pecado y que se va a arrojar al pecado deliberadamente, porque en el verdadero creyente se va a producir una verdadera hambre y sed de justicia, donde aborrece el pecado y se contrita por ello. Un verdadero creyente descansa y encuentra gozo real en la salvación. No encuentra una excusa para pecar. Si alguien lo hace es porque no es un creyente genuino. Debemos entender la importancia que la seguridad y permanencia de las doctrinas de la salvación tienen para fundamentar una doctrina sólida y entender de manera bíblica la salvación. Los creyentes tienen responsabilidad ante Dios por sus pecados. Hay una responsabilidad ante Dios por el pecado. Debemos esforzarnos por la santificación. Debemos tomar en serio y con gran premura la obediencia. Tenemos la revelación de la voluntad de Dios en las Escrituras. Sería realmente insensato, conociendo las verdades bíblicas, querer transgredirlas. Debemos esforzarnos en hacer morir los pecados de nuestra carne. Lo importante de entender es que nosotros nos debemos esforzar, pero al final Dios con su poder por medio de la fe es quien nos ayuda a perseverar. No estamos solos en el proceso de santificación. Si estuviéramos solos en la santificación, no avanzaríamos, pues nuestra propia naturaleza y la fuerza de voluntad humana no podrían perseverar hasta el final. Es importante que podamos entender que cuando caemos, el Señor nos restaura, el Señor nos fortalece para seguir adelante, pero sería insensato para un creyente que debido a eso llegara a pensar que se puede relajar y no tomar con seriedad su santificación. Miremos a Pedro. Si Pedro hubiera podido perder su salvación, él la hubiera perdido. O sea, ¿qué tan cerca, pregunto yo, qué tan cerca puede estar alguien de Satanás de tal manera que el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás?
No puede acercarse más a eso. Estar promoviendo los deseos de Satanás. Hasta ese punto llegó. Pero Pedro, incluso después de haber caído, de eso el Señor lo levantó. Su fe hizo que rebotara aún de esa caída. Y regresó después. Observemos en Juan 21. Después de todas las negaciones de Pedro, fueron en 3 ocasiones, pero cuando llegamos a Juan 21, Jesús finalmente confronta a Pedro y le dice, Juan 21, versículo 15, del versículo 15 en adelante le dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Qué pregunta tan provocativa, tan penetrante. ¿Me amas más que estos peces, estas redes, esta manera de vivir? ¿Me amas más que este estilo de vida? Esta es una pregunta que nos debemos hacer todos, porque si amamos al Señor más que los estilos de vida del mundo, entonces ¿por qué los practicamos? El Señor le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos otros discípulos? Tú dijiste, si todo mundo te dejara, yo nunca te dejaría. Dijiste que estabas dispuesto a ir a la muerte conmigo. No fue así, me negaste. Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, entonces enseña a mis corderos. Haz lo que te diga, yo te llamé a predicar y a enseñar, no a pescar. Y recuerda que Pedro lo había negado 3 veces. Y entonces el Señor lo iba a restaurar 3 veces. Qué maravilloso es el Señor, definitivamente. Él le dijo una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes eso. Y él le dijo, entonces, apacienta o pastorea mis ovejas. Haz lo que te dije que hagas. Y él le dijo por 3.ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba entristecido esta vez, eso le dolió. Él estaba entristecido porque le dijo la 3.ª vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado a Pedro una fe perseverante, un amor perseverante hacia Cristo. ¿Pedro era débil? Sí. ¿Pedro era titubeante? Sí. ¿Tropezaba? Sí. Pero nunca tropezó de manera definitiva y siempre fue el primero con la disposición a ser restaurado. Esto tiene que ser un ejemplo para nosotros como creyentes, estar dispuestos a la restauración. Y Jesús dijo, esto es lo que pido, atiende a mis ovejas, tú eres el pastor que estoy buscando. Cuando eras joven, versículo 18, solías ceñirte a ti mismo y andabas a donde querías. Y cuando seas viejo, vas a estirar tus manos. Él estaba hablando de la crucifixión de Pedro. Y así fue como finalmente murió. Alguien más te va a llevar a donde no quieres ir. Y esto dijo, significando por qué muerte glorificaría a Dios. Pedro, vas a ser un mártir. Y Pedro fue fiel hasta el final. Y cuando llegó el momento de ser crucificado, él no permitió que lo crucificaran de manera normal porque él no era digno. Dijo él, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, y por ello lo voltearon de cabeza y lo crucificaron de cabeza. Una manera más terrible y más dolorosa de morir. Él soportó y perseveró hasta el final. Un último comentario. Después de la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, nunca oímos nada acerca de una negación por parte de Pedro otra vez. Él se presenta ahí, de pie, delante de la población, ante toda la población entera de Jerusalén, y predica a Cristo. Pero Pedro entendía la fe perseverante. Él entendió las caídas, pero él entendió la fe perseverante. Su caída nunca fue final, su caída nunca fue completa. Y con toda certeza, él entendió el amor fiel del Señor. Él entendió esa restauración. ¿Recuerdas cómo el Señor te trajo y te restauró? ¿Lo recuerdas? Cada vez que el Señor nos ha restaurado
por nuestras propias caídas, debemos entender la gracia divina, esforzarnos por avanzar, no volver a caer como antes, no ser negligentes en la santificación. El Señor está presto para corregirnos y restaurarnos, pero debemos ser fieles a su palabra. Debemos ser esforzados, apartándonos del mundo y del pecado, como Dios lo manda en su santa palabra. Oremos. Oh amado Dios, cuánta verdad escritural podemos encontrar. Oh amado Señor, tú eres el único que nos puede realmente sostener. Eres el único que nos puede realmente preservar hasta el final. Oh amado Padre, cuán bienaventurados somos, Señor, porque tú nos preservas, porque tú nos guardas, nos has elegido, nos has santificado. Oh Señor, nos justificaste, Dios Todopoderoso, y nos glorificarás. Dios mío, por favor, no permitas negligencia en nuestras vidas. Señor, que la palabra realmente nos mueva a ser diligentes, Señor, a no permanecer en el pecado, a no llevar vidas pasivas. Llévanos, Señor, llévanos, Espíritu Santo, a ser cada vez más activos en nuestra santificación, a tener cada vez una mayor reverencia por esta obra tan perfecta de salvación, que podamos mirar a la cruz, Señor, y podamos ver la grandeza de tu gloria. Oh amado Señor, que podamos ver esa obra tan maravillosa que has hecho en nuestras vidas, aun cuando no merecíamos nada, amado Padre. Persevéranos, guárdanos, Señor, de la caída, pero no permitas, Espíritu Santo, que permanezcamos en un estado pasivo, cayendo una y otra vez, Señor, sino que de verdad en nuestros corazones haya cada vez mayor convicción de pecado, que haya más arrepentimiento cada vez en nuestro corazón, que podamos humillarnos cada vez más ante la cruz, mi Señor. Por favor, te pido por todo aquel que escucha esta palabra, Señor Dios, levántalo. Ten misericordia, Señor, y llévalo a tus pies si no es creyente, amado Padre. Y todo aquel que es creyente no tenga por menos estas palabras, Señor, sino que lo puedas llevar a ese arrepentimiento, a mantenerlo en una situación humilde de corazón, en donde te busque realmente de manera contrita y humillado, Señor, por favor. Guárdanos a todo tu pueblo, a todos tus hijos. Guárdanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Oh, amado Señor, cuánta verdad y maravilla escritural hay aquí, Señor. Dios, que nos podamos acercar con total reverencia, con total gozo por tu palabra. Señor Dios, gracias por lo que nos permites, gracias por las escrituras, gracias, amado Señor, por esa obra tan maravillosa de salvación que has hecho en nuestras vidas. Eterno eres tú, mi Señor, grande y glorioso eres tú, mi Señor. Toda la honra y toda la gloria, Señor, son para ti, amado Padre. Amén y amén.